y bienvenidos a De Conocimiento Humano, tu anfitriona Príncipes. Bueno, vamos a hablar de esto, que esta imagen ya la tienes. Y todo el mundo conoce esta historia, ¿no? Que hay muchas variantes con lo que respecta al chupacabras, ¿no? Que llegó a México como en los años 90. La política lo utilizó como para burlarse de este tipo de cuestiones y sobre todo del ganado que estaba apareciendo sin sangre y que todo esto se hizo una como burla, ni más ni menos. ¿Por qué estoy trayendo este tema del chupacabras? Porque me interesó mucho conforme fui leyendo, porque siempre te queda la duda, ¿será? ¿No será? ¿Cómo fue que llegó a México? ¿Apareció de la nada? Pues no, fíjate que yo te tengo una historia un poquito más completa. Resulta ser que el chupacabras, primero, y sus primeras manifestaciones fue en Puerto Rico, para que te des una idea. Y empezaron a aparecer estos ganados y varios animales sin esa sangre, mutilados, y que mucha gente y algunos científicos, para desviar esta atención, comentan que fue un virus, un bichito que les picó por ahí y entonces así acabaron el ganado. Lo que te voy a comentar es que primero surge esta versión del chupacabras en Puerto Rico durante el año 1975 y primero se le denominó como el vampiro de Moca. Más o menos así empezó todo el asunto en esta localidad de Moca, Puerto Rico. Y bueno, los ufólogos lo que decían en ese momento es que vieron avistamientos de objetos voladores no identificados y otra fracción decía que eran para rituales satánicos, entre muchas otras cosas. Hay que decir que muchas veces todo lo que no comprendemos, todo lo que vemos a veces con nuestros ojos y que dista de lo que es un entorno para nosotros normal, casi siempre nos vamos hacia, no, son rituales satánicos, son satanistas y demás, cuando a lo mejor tienen otras explicaciones. Y bueno, esto cesó en el 75 y luego empezó a otra vez a manifestarse en Puerto Rico por ahí de los 90 y se empezaron a denunciar, fíjense, no nada más, empezó en Puerto Rico otra vez a repetirse todo este estilo de mutilaciones y que no tenían sangre al ganado y otros animales en República Dominicana. También se manifestó este acontecimiento en Chile y en México. Pero bueno, para tratar de desviar la atención, pues lo primero fue hacer como mofa, porque recuerden, cuando estos tipos de cuestiones no tienen explicación, de repente entran los medios de desinformación masiva para entonces armar todo un revuelo y entonces identificar al presidente de aquella época, el Carlos Salido de Latarí, como el verdadero chupacabras y que la gente se riera. Cosa que cuando lo vas viendo en este sentido y ya a la lejanía, pues mucha gente describió, sin conocerse, en estos países, a una criatura de 1.5 metros de altura, con cráneo, como si fuera perro, escama, una lengua bífida y brillantes ojos rojos. Aquí la cuestión es, si fue en tantos países y la gente no se conocía, ¿cómo daban con una descripción similar? Se decía que caminaba en 2 patas y brincaba como un marsupial. También algunos dijeron que era capaz de volar o que su olor era azufre. Muy interesante estos datos. Otras veces decían
que parecía una especie de perro, porque recordemos que lo que no hemos visto o no conocemos, a veces tratamos de describirlo con lo conocido que nosotros hemos visto, ya sea un perro, ya sea un lobo, tigre, lo que sea. También decían que tenía ojos saltones, y de ahí empezó a decirse que era el chupacabras. Y bueno, también hubieron muchas leyendas urbanas ante esto, pero déjame decirte que también se volvió tan famoso como la leyenda del pie grande. He ahí. Y todo este trayecto sucede entre los años, ya aunque tenían antecedentes en Puerto Rico desde 1975 con esto llamado el vampiro de Moca, se vuelve a repetir en 1992 hasta 1995. Y empezó a hacer esto como algo paranormal. Quien investiga esto es Mark Davenport. Ahora sí que un productor de video de Joe Palermo, y estaba en Puerto Rico en el momento de que empezaron a suceder los ataques, y que dicen por ahí que cercano a donde empezaron estos ataques se encontraba una base militar. ¿Coincidencia de este asunto? Es lo que me parece lo más interesante. Y entonces empezaban a describir cómo habían muerto estos animales. No solo esto, de Puerto Rico como que se fue yendo para arriba, para arriba, para arriba, hasta llegar a nuestro país vecino de arriba, donde también dicen que por ahí pueden ustedes buscar esa información de que terminó por ahí, por el área 51, por donde está la base de Dulce. Entonces será muy coincidente que de una base militar llegara a otra, y de ahí ¡capum! Desapareció todo esto. Interesante. Y lo que dicen de aquella época es que de día y de noche en la radio y en la televisión pues se hablaba sobre esta actividad del chupacabras, y pues era algo bastante serio para ellos. Despertaron una mañana y encontraron 4 conejos que ya no tenían sangre y estaban como si se lo hubieran succionado, y estaban en el piso. 5 meses después hubo otro evento, y que estuvo más grueso, y en agosto de 1995, a 150 kilómetros de por ahí, había animales de granja y mascotas, y que este predador se los escabechó. Y esto fue alrededor de Puerto Rico, en Canovanas. Y fue como sucedió con la cabra y este incidente de que encontraron a esta cabra también sin sangre aparente en el mes de marzo. Y se dijeron que habían succionado también la sangre, y había fotografías. No solo eso, también hay casos latentes que sucedieron en Estados Unidos. Les digo que pues mucha gente que vio esto raro en los poblados, pues nos conlleva a que si hoy en día te he tocado aquí en el canal sobre un documental de híbridos humanos extraterrestres por Barbara Lamb a través de sus regresiones, ¿quién te dice que esto es más que una burla y un chiste? Que no sea un híbrido de algún experimento que se hizo por ahí, y que por eso tiene esa forma tan horripilante. Muchas cosas nosotros no sabemos, y que en cuestión de este tipo de información, pues mucha gente piensa que es mito,
y que ahí debería de quedarse. Sin embargo, aquí en el canal te lo traigo para que te des una idea desde dónde estaba y en qué lugares hubo los ataques. De igual manera en México vas a Estados Unidos y desaparece como la nube. Entonces es interesante. También estos casos los estudiaron veterinarios locales, la causa y que por qué eran esas heridas que estaban en el cuello del lado derecho del animal, y pues eran de un diámetro, como si les hubieran metido una super agujota y succionaran. Y en marzo de 1996 hubo, a través de este programa de Cristina Saralegui, no sé si se acuerdan, esta historia sobre el chupacabras, y seguido a este programa pues se vieron más réplicas de esto por todo Latinoamérica y los Estados Unidos, es lo que les estoy diciendo. Y así como en la fotografía dicen que se veía, hasta ahorita no hemos tenido una fotografía clara de este ente. Si no las tenemos, de estos supuestos grises, de estos supuestos reptilianos, y que hay ahora por el internet regado supuestos que pueden ser hechos con cualquier filtro, pero a ciencia cierta algo como palpable y decir, he aquí un esqueleto de este animal, no. Y es algo que los gobiernos siempre van a esconder hasta un punto que ya no se pueda cubrir este tipo de cosas. Y quién sabe si ya hoy en día estemos llegando a ese punto. Y les digo, dicen que en Puerto Rico hubieron muchas cuentas de testigos que daban variaciones de descripciones de esta apariencia. Y también muchos dijeron que pues iba en dos patas. Y hubieron artículos de este incidente. Pero, pues desgraciadamente aquí en México todo se toma chiste y todo se toma broma. Y si tú les dices que esto parte desde Puerto Rico, te van a decir, ay, ajá, es que aquí en México las grandes televisoras tergiversaron todo, y entonces es de la forma que empieza esta leyenda del orejón chupacabras. Y hasta hubo, si ustedes recuerdan, en la época de los 90, estas máscaras donde hacían mofa de eso. Y quién sabe si esto fue soltado con toda la intención para algo grande que se venía de su agenda, porque recordemos que este tipo de cuestiones no solamente están hechas así porque sí. Y les digo, se le puso chupacabras porque lo más impactante, pues yo creo, y lo más cercano eran las cabras, pero atacó conejos, atacó perros, atacó todo tipo de animales. También se dice que en aquella época hay un video donde se decía que eran dos animales grandes, así más o menos del tamaño del hombre, que los vieron desde lejos y que pues parecían tipo pie grande. Recordemos que también pie grande es una leyenda y que pudiera ser que esto no sea tan leyenda, que siempre nos los han hecho creer. Que era también como un mandril, pero que no podían distinguir bien cómo era, porque casi siempre atacó de noche. La descripción típica del chupacabras, pues dicen que también se ve como un reptil. ¿Quién te dice que no es una mascota reptiloide? Y uno ni cuenta. Y también era una combinación con una criatura alienígena como los grises, o sea, como que era un mix ahí.
Unos dijeron que parecía una bestia que tenía una cabeza ovalada grisácea con piel de lagarto y medía entre 91 y 1,22 m. Mucha gente en sus descripciones decía que también podrían compararlo con un canguro. Nada más que lo interesante era la forma de las patas o las piernas. También que los ojos a los lados eran rojos y que en la parte de atrás, pues como se ve esta imagen, parecían espinas. Es interesante cómo mucha gente vio a esta cosa. Otra teoría dice que pudo haber sido algo del gobierno secreto y que se le salió de control, y para capturarlo fue el asunto y a muchos pobladores les metió mediano susto. Y también que este experimento pudo haber sido realizado en el Yunque, así se llama en Puerto Rico, y en el pueblo de Canovas, que está a pocas millas de ese borde que les digo de el Yunque, que dicen que allá hay una base militar. Por eso yo te digo que te traigo si tan verdad o mentira o qué tan chiste fue esto de el chupacabras. Y este también es un bosque tropical que está en conjunto con los Estados Unidos. Recordemos que Puerto Rico es parte de acá, de nuestro vecino. Entonces, ¿quién te dice que ahí no han llevado también no solo este experimento? Vete tú a saber cuántos. Además, también en Puerto Rico es casa de una gran población de monos que no son nativos de Puerto Rico. Y también, pues así andan en las patas, en dos patas. Y de hecho, pues ahí desde los 30 se dice que se han llevado cositas. Hay escépticos y les digo, se vale de que me digas, no, no es cierto, pero aquí te estoy poniendo daticos. Que estos incidentes no eran más que ataques de animales comunes y corrientes. Animales dejan sin sangre a cabras y a todo lo que se le pone enfrente. Perros salvajes. O coyotes. Eso fueron las explicaciones que dieron. Y hay mucha gente que pues se creyó el cuento. Y sigue siendo un cuento bien contado. También lo que muchos alegaban es que muchos de estos animales predadores pues dejan marcas de lo que es con el hocico cuando están ahí destazando a la víctima o están predando otro animal. Vamos a corregir el dicho. Entonces, de verdad, pudiera apuntar a esto. Y un científico, biólogo, Barry O'Connor de la Universidad de Michigan, cree que el chupacabras no era más que coyotes. Y si estaba pagado por ya sabemos quiénes para tapar la verdad, pues va a decir son coyotes. Como ahora este bichuloco viruloco que dijeron que lo había transmitido un murciélago. De ese tamañote. Imagínense la generación de los 90 que no tenía toda esta información disponible. Se la dejaron ir completita. Y también hubo una investigación muy larga de este fenómeno que fue el escéptico Benjamin Redford y documentó en un libro llamado El vampiro bestia de hecho, ficción y folclore en el 2011. Les digo, cuando son las verdades que tienen que ser,
es muy fácil que muchos escépticos o que sean escépticos pagados, porque ya sabemos quiénes, desvíen la atención de este hecho. Y sobre todo les digo que no hay hasta ahorita una fotografía que nos pruebe que esto es verdad, pero todo apunta a que pudo ser un experimento genético. ¿Cuánta gente no hay asustada ahora diciendo que con las vacunas les van a alterar el ADN? Imagínense a la generación de los 90 si les hubieran planteado una vacuna como esta, los tachan de locos. Y esto es algo muy interesante de que como luego salieron los escépticos a decir no, coyotes, lobos y todo esto, cuando si tú ves documentales de Estados Unidos con las investigaciones de el chupacabras o de Bloodsucker o de Blood Goat, así creo que va el asunto, te vas dando cuenta con las imágenes que son bastante fuertes de cómo está el ganado mutilado, cómo tiene las punciones, así como si hubieran metido una agujota, así un hoyote, y no tienen sangre, y que esto también se les presentó a ellos sin explicación alguna. El misterio parece que se va diluyendo con el tiempo. Y también hay muchos artículos que se escribieron de este hecho, películas, documentales, programas de televisión, y cuando sale algo así, estos tres artilugios se articulan para desviar la atención y crearle una mitología, como por ejemplo la del Minotauro, o muchas especies que hasta ahora, con los huesos que se han encontrado, pues resulta que sí eran factibles. La cuestión aquí es, como te lo comento del chupacabras, que vete tú a saber si siga capturada, presa, o le dieron matarili, bien a bien la incineraron, y nadie sabe, nadie supo. Y hasta ahorita lo que tenemos es que es una criatura mítica y que alrededor del mundo y en lugares como Filipinas y Rusia pues se conoce. Por lo tanto, ¿qué pasó en Puerto Rico? ¿Cómo fue que de Puerto Rico hubieron similares cuestiones hasta llegar a México y de México a Estados Unidos? ¿De verdad sería un animal que se les escapó híbrido? Solo ellos sabrán la respuesta. Y mucha gente piensa que es cuestión de folclore e imaginación humana. Yo lo que puedo decirte que todo radica en que qué curioso que surge cercano a una base militar en Puerto Rico y luego de ahí sube, llega hasta Estados Unidos, hace su despapalle y desaparece sin dejar rastro. Nada por aquí, nada por allá. Desde ahí debemos de revisar esta cuestión de el chupacabras. La decisión es tuya, si es mito, si es realidad o nada más fue una burla al Carlos salido del Atari. Y bueno, hasta aquí te dejo este programa rapidito de Viernes Rico y que te lo tenía que platicar para que veas que también desde 1975 Puerto Rico les pasó y que a lo mejor desde 1975 hicieron la primera prueba, encerraron el asunto. Quién sabe si este híbrido tuvo mutaciones o crías y de ahí salen los 90 algo como el chupacabras. Por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche y bueno, gracias por inscribirte, dale click a la campanita. Tus comentarios ya sabes que son lo suficientemente importantes. Por mi parte es todo y chao chao.